A esta hora de la mañana ya estamos saludando a los hermanos y a los amigos que llegan al Face, a YouTube. Está la Misión Cristiana Mensaje de Libertad desde Fusagasugá, Colombia. Saludamos a la hermana Dorita en Yopal, Casanare. Por allá están escuchando el Evangelio en directo a esta hora de la mañana con el resto de la familia en los Estados Unidos, en Bogotá, en Villavicencio y en las partes donde están viendo el mensaje. Estamos desde Fusagasugá, Colombia. Bienvenidos ustedes, bienvenidos los de acá, hermanos. Terminó el año. Este es el último servicio del año. Termina el 2018. Y vamos a hablar, hermanos, sobre lo que pasó este año en el sentido de la gratitud. Porque el hecho de que estemos aquí es por la pura misericordia de Dios. Ustedes que miran las noticias, no es nada halagador o halagüeño lo que sale diariamente. Aquí en Fusagasugá están sucediendo muertes semanales, 2, 3 muertes violentas. Ayer miraba yo la fotografía de un joven que encontraron aquí en Pekín, degollado, muy joven, tiene 28 años tenía. Supe de otro joven que salió a hacer una diligencia aquí a Silvania en su motocicleta, no regresó jamás. Muertos, desaparecidos, jóvenes, prostitución infantil, SIDA. Estamos en un caos, estamos entrando en unos tiempos tremendos, hermanos, donde el único antídoto, la única salida, la única ayuda es el Evangelio. La única alternativa es Dios. Entonces, es muy posible que nosotros este año disfrutamos de todo lo que el Señor nos dio, porque nos dio alimento, nos dio techo, nos dio bendiciones, con nuestras dificultades nos dio salud. ¿Qué más nos dio? Póngase a hacer, ¿qué más nos dio el Señor en el 2018? Crecimiento espiritual y tuvimos dificultades de salud, pero no nos dejó morir. Tuvimos dificultades económicas, pero no nos dejó aguantar hambre, ni nos dejó salir desnudos a la calle. La tarjeta. Entonces, ¿será que nosotros, hermanos, le hemos dado gracias a Dios? Porque hay veces como que en medio de las bendiciones y lo que Él nos da, se nos olvida la gratitud. ¿Y cómo hacemos para saber si estamos enfocados, gracias Felipe, en la gratitud? ¿Cómo hacemos para saber si nosotros estamos siendo agradecidos con Dios? Estaba yo mirando y recibiendo unas notas. En los Estados Unidos celebraron el Día de Acción de Gracias. Gracias por apagar los celulares. En Estados Unidos celebraron el Día de Acción de Gracias. Ellos lo celebran el cuarto jueves de noviembre. Caiga el día que caiga, 26, 27, 28. ¿Y cuál es el protagonista en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias? Por lo menos mueren más de 300 millones de pavos. Millones. Hay como 500 millones de personas. Por lo menos 300 millones de pavos. Pero el protagonista, el Día de Acción de Gracias, es una de las festividades más importantes en Estados Unidos y todos los años se celebra el cuarto jueves de noviembre. El pavo es el protagonista del festejo. No es Dios. No es la vida espiritual. El asunto es el pavo. La gente piensa inmediatamente, en Colombia, ¿cuál sería el equivalente?
La Navidad en Colombia. Allá, allá tienen un día, ¿no? Acá tenemos casi desde octubre, noviembre y hasta que llega el mes de diciembre. Entonces, acá nosotros, ¿en qué piensa? Seamos sinceros, hermanos, porque nadie puede engañarse a uno mismo y mucho menos engañar a Dios. Cuando viene diciembre, no lo diga. ¿En qué piensa inmediatamente cuando es el 1 de diciembre? Se ríen, ¿no? Porque yo sé, y porque muchos lo hacemos. En el mes de diciembre, supuestamente en torno a Jesús, muchos colombianos, muchos, no todos, tradicionalmente se reúnen en familia una vez al año, ante un pesebre rezan la novena, bailan algunos, beben, se embriagan, pelean, queman pólvora, viajan, comen pavo, pollo, aguiaco, tamales, lechona, buñuelo, natilla, etc. Otros guardan sus creencias y convicciones, ¿cierto? Puede tener un árbol, puede tener un pesebre, tiene otras convicciones. Pero normalmente el país está en otro paseo. Y les voy a ser sincero, muy poco de Jesús, muy poco de Dios, muy poca vida espiritual. Es decir, como que nos anonadamos entre las bendiciones, entre lo que Dios nos permite, como que nos sumergimos, pero se nos olvida darle gracias a Dios. Lo primero que es, ¿para dónde nos vamos? ¿Qué vamos a comer? Y comimos el 24 y para el 31 ¿qué? Y vienen los reyes. Pero les voy a ser sincero, Dios está relegado al último lugar. Y eso es peligroso. No vengo a infundir miedo, pero hoy vamos a ver si uno está o no dentro de la voluntad de Dios cuando es ingrato. Y mire que la ingratitud es una de las cosas más tristes en el ser humano. Algo que le preocupa a los ancianos es que van pasando los años y se van sintiendo solos y empiezan a ver la ingratitud y muchos se deprimen y muchas madres y muchos padres lloran y a muchos los tiran en unos sitios de reclusión allá o ancianatos. Tengo una amiga que colocó una especie de ancianato y le coloca una cláusula a los que llegan. Si usted me va a dejar aquí a su mamá tirada, no se la recibo. Si me va a dejar a su papá aquí abandonado, no se lo recibo. Yo le recibo a su papá con el compromiso de que su familia está semanalmente visitándolos. Porque este es un sitio para ellos, no es un problema que usted me viene a echar encima tampoco. A abandonarlos, y muchos han muerto como NN pues para la familia, porque creen que porque vienen y pagan un dinero los pueden dejar ahí abandonados. Entonces la ingratitud del abandono. ¿Se imagina a Dios con todo lo que nos da, hermanos? Porque mire, nosotros vivimos en un sector tan privilegiado que casi nadie lo palpa lo que pasa en esta región del Sumapaz. Vaya a la galería de mercado hoy a la plaza y puede pegarle con los pies a la comida, a los quesos, a la leche, a las harinas, a las frutas, a las verduras. En varias partes de Colombia una piña vale 8.000, 12.000, 15.000 pesos. Aquí la puede encontrar hasta en 1.000 y 2.000 pesos. Ahora hay momentos en que no hay cosecha, claro. Pero tenemos un privilegio donde llueve, donde hace sol, donde hace frío, donde hace calor. ¡Qué bendición tan grande! O sea, si uno no se despierta y le da gracias a Dios, uno no sabe qué pensar entonces de la Biblia ni de Dios, hermanos. Porque es como una afrenta pasar de largo. Entonces, hoy vamos a ver algo sobre lo que es la acción de gracias. Ahora le digo el título de él. Ahora, entonces, ¿en qué piensan los americanos en el Día de Gracias? Ya lo dijimos, en el pavo.
¿En qué piensan los colombianos en diciembre? En todo. Parranda y animación, hermanos. La gente cree que, y llegan después, el 2, 3 de enero, felices según ellos, quemados, los parrandeamos, la pasamos felices, mientras llegan las cuentas, las tarjetas, las cuotas, el estudio, y empieza otra vez un año de amargura, de rezongadera, de refunfuñadera, de todo. Y déjeme decirle una cosa, hermano, el creyente que refunfuña y rezonga por todo está en riesgo de no estar en la voluntad de Dios porque es ingrato. El creyente como tal, por el hecho de haber sido salvo por Jesucristo, por tener el Espíritu Santo, tiene el privilegio más grande que cualquier ser en la historia, que cualquier multimillonario. Nosotros somos los más ricos del mundo a tener a Dios en nuestro corazón y a Jesucristo, hermano. Somos los más ricos, de manera que nosotros no tenemos espacio para refunfuñar, créame, y lo vamos a ver bíblicamente. Porque es bueno mirarlo por la Biblia. ¿Para qué? Espero que cuando salgamos de aquí nosotros tengamos un espíritu de gratitud con Dios. Y si tenemos espíritu de gratitud con Dios, lo tenemos con el ser humano, lo tenemos con las personas, con la mamá, con la familia, porque tenemos espíritu de gratitud. Y sabe una cosa, el espíritu de gratitud honra a Dios. Honra a Dios. La Biblia nos habla a los creyentes sobre la importancia de la gratitud de nuestras vidas. El espíritu de gratitud es la experiencia de un creyente victorioso, no de un creyente derrotado. Un creyente victorioso vive dando gracias a Dios. El creyente derrotado, muy poco de gratitud. Segunda de Corintios 2:14, lo vamos a leer acá, y los que quieran comprobarlo con su Biblia, voy a leer de pronto alguna parte, la A o la B del verso. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aquí hay gratitud y triunfo. Y también en 1 Corintios 15:57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí ya estamos viendo nosotros que hay que victoria y gratitud. La gratitud es muy importante para Dios. Desafortunadamente la doctrina de la gratitud fue relegada hoy. ¿Por qué? La doctrina de la gratitud fue relegada por el culto al yo. Yo voy a hacer, yo voy a comprar, yo voy a viajar, yo voy a salir, yo. Relegó la gratitud. Si Dios lo permite, si Dios quiere, y con la gracia de Dios vamos a hacer esto. Entonces, cuando uno exclama eso, va mucho más confiado en las cosas de Dios. Por eso, hay veces las cosas, los asuntos no nos salen bien, porque yo creo que muchas veces no agradecemos con frecuencia a Dios. Sí, de pronto nos salvamos de un accidente. Uy, Dios mío, gracias Señor que nos salvó. Y hasta ahí. O de pronto disfrutamos de un buen almuerzo. Uy, Señor, bendito este almuerzo que nos diste. Pero hasta ahí no sigue la gratitud. Y la gratitud debe ser permanente en nuestras vidas. Oído, al observar a los creyentes que viven en triunfo victoriosos, todos son agradecidos. Han desarrollado un espíritu de gratitud. Estoy hablando de victoria y triunfos espirituales, no económicos ni materiales, porque esas son las añadiduras que da Dios a quienes le buscan a Él primeramente. Harta gracia puede tener uno con tener plata, carro, casa y beca y ser un fracasado espiritual, un derrotado espiritual. En cambio, si uno es triunfante espiritual, si es victorioso espiritualmente, las demás cosas vienen por añadidura. Y uno le va a dar siempre gracias a Dios. Yo he hablado con hermanos que son muy gratos con Dios. Y aquí hay unos hermanos que son muy gratos con Dios. Habla uno con ellos, y sí hermano, pero gracias a Dios estoy saliendo de la enfermedad.
Gracias a Dios estoy superando la crisis, hermano. He estado enfermo, pero gracias a Dios el Señor me está sacando adelante. Como también está la contraparte de quejambroso, quejambroso, quejambroso. No hay gratitud a Dios. Y el hecho de estar vivos ya es acción de gracias. El hecho de pasar un alimento, porque hay muchos que ya por el cáncer acá o en el estómago ya no pueden bajar alimentos. Pero nosotros el hecho de poder disfrutar un alimento, Señor, gracias por este alimento. El hecho de poder caminar, gracias Señor. Yo tengo mis resultados de las resonancias magnéticas, de las resonancias que me hicieron en la cervical y en la lumbar, son de lo más crítico que puede existir ya. Por el compromiso medular. Es ya muy grave. Y yo digo, bueno Señor, gracias. Porque todavía me da la oportunidad de poder hablar de ti. Y tú me orientarás en lo que debo hacer, pero yo voy a confiar en ti, Señor. Porque como son cosas que no se puede soltar fácil. A mí me dicen, ¿por qué no va al quiropráctico? ¿Por qué no me mata? Por el daño que tengo. Entonces yo confío en Dios y esperaré en Él y Él me dará la oportunidad, pero yo le digo, Señor, a pesar del dolor, a pesar de lo que pueda suceder, dame el privilegio de seguir sirviéndote hasta cuando tú vengas, si es posible, hasta cuando me muera, pero que sea sirviéndote. Y te lo agradezco, Señor. Entonces uno se acostumbra, no porque yo sea muy espiritual, pero yo me acostumbré a dar gracias por todo. Yo voy a salir, hermano, de la casa y el carro está pinchado. Gracias, Señor, porque no sé de qué me está guardando. Y en ese momento cayó un aguacero. Gracias, Señor, porque en otras partes no llueve. Ahí hay sombrillas. O no vaya, o si es muy grave, contrate un carro. Si está haciendo mucho frío, gracias, Señor, porque en otras partes el calor los va a acabar. Póngase una chaqueta, una ruana. Pero démosle gracias a Dios por todo para que uno no se amargue la vida. Porque a pesar de los dolores, la situación dificultosa muchas veces, y aparte de eso se amarga uno la vida, le complica la vida a todos y comienza a enfermarse porque físicamente empieza a haber resultados negativos. Entonces ser uno grato es lo mejor. La doctrina de la gratitud está en la Biblia, hermanos, porque la Biblia lo que se menciona varias veces es una doctrina. Y ahí vamos a mirar la doctrina de la gratitud basados en el Salmo 92, 1.5, los invito a ese salmo, y luego miramos Efesios 5, 18, 21. Aunque John ya le leyó, yo escuché a John en su oración cuando habló de llevar una vida sin quejarnos, sin quejas. Y escuché al hermano Luis hablando de démosle gracias a Dios por todo. Yo los escucho. Y nosotros debemos siempre ser gratos, hermano. Mire que eso también le tonifica a uno la vida. La persona que vive dando gracias es feliz. A pesar de, pero es feliz. Dice el Salmo 92 del 1 al 5. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. O sea que la adoración es cada cuánto. Por la mañana, por la noche y donde esté. En el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa. Es decir, si subimos la voz, si nos exaltamos, si nos animamos, gloria a Dios. Dentro de un orden, ¿no? Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Es un pasaje de gratitud impresionante, hermanos. Me gozo en la creación de tus manos. ¿Y sabe una cosa? Mi suegra, mis suegros, mi familia, mi vecino, es creación también de las manos de Dios. No solamente me voy a gozar en el alimento, sino también me voy a gozar en las personas que me rodean, aún en las que no me quieren, porque son creación de Dios. ¿A uno le parece que el peor criminal o que el peor ladrón o que el peor ampón merece estar ya en el infierno? Pero tenga cuidado, todo ser humano, como el cuadro que usted ve del pintor que lleva la firma, todo ser humano lleva la rúbrica de Dios y tiene su dignidad delante de Dios. Que yo no lo puedo calificar que porque es el peor de todos,
debe estar ya en el infierno quemándose. Cuidado, porque es la creación de Dios. Entonces uno debe, desde que se levanta, hermanos, estos días, no mire la ventana y está frío y diga qué día tan picho. Nunca diga eso, porque el picho no es el día. El picho es uno. No diga, uy. Ah, no, porque quisiéramos una temperatura de 17 grados centígrados. Que no llueva ni haga sol. Que no haga frío ni... No quisiéramos vivir. ¿Sabe cuántos en Inglaterra y en otros países de Europa que no ven casi el sol por meses? ¿Cuántos añoran todo esto? Y nosotros lo tenemos. Y sobre todo que si quiere frío, váyase 60 kilómetros allá. Y si quiere mucho más calor, váyase otros 60 para allá. No, pues estamos pero en una maravilla de las que Dios nos dio. ¿Por qué no disfrutarla cada día, hermanos? ¿Por qué no ser felices? Tengo que decirlo, pero entre el pueblo cristiano hay mucha contienda. Con carro, casa y beca, alimentos, salud, vestuario, familia, techo, y como escorpiones. El abrazo es como abrazando el cactus. Y con todo lo que Dios nos ha dado, hermano. Mire que nosotros hiciéramos un inventario. Muchos, qué desagradecidos. Muchos, no todos. Qué ingratitud con Dios. Y es peligroso porque ahora les voy a hablar de los ingratos. Los ingratos ya son una identificación con una gente de muy mal fin. La ingratitud ya es una identificación a un mal fin. Ahora los invito a leer. Ya vimos aquí la gratitud en el Salmo. Ahora vamos a Efesios para lo que nos dice el apóstol Pablo, que va a ser nuestro tema de hoy. Porque pareciera que Efesios no tiene mucho que ver acá, porque estamos hablando de la doctrina de la gratitud. Pero para poder ser gratos necesitamos una ayuda. Entonces vamos a ir a Efesios 5, 18, 21. Yo les voy a leer. Léalo con propósito, hermanos. Siempre que leamos la Biblia, porque aquí vamos a encontrar que hemos pasado de largo y no hemos visto mucho los propósitos que hay aquí en estos pasajes. Dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Al principio, cuando yo leí que estaba estudiando la Biblia, cuando yo leí este verso no me gustaba ni 5. ¿Cómo va a comparar una borrachera con el Espíritu Santo? O sea, Pablo, ¿qué es lo que está diciendo acá? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Es un contraste tremendo. Usted puede escribirle al lado, contraste, entre la llenura del Espíritu Santo y la embriaguez con vino. Dígame. Muy bien. Cuando una persona, no lo digo porque algunos ya no beben, pero de pronto algún día bebieron, pero cuando una persona se embriaga, ¿queda por orden de quién? Pues cuando una persona se embriaga, queda a órdenes de néctar o de póker, porque ¿quién más da las órdenes? Nadie se emborracha para hacer milagros. O sea que ya lo lleva el trago por su cuenta, ya está a órdenes del alcohol. ¿Cuál es el contraste? Que cuando una persona está llena del Espíritu, ya es dirigido, guiado, controlado por el Espíritu Santo. Ahí está el contraste de las dos llenuras. Y para poder ser gratos, creo que debemos tener el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. De lo contrario no podemos.
En la carne no somos gratos, en la carne somos ingratos, pero por tener el Espíritu Santo, y lo vamos a ver, entonces ya nosotros vamos a ver el espíritu de gratitud en nuestras vidas. Ya leímos el Salmo, dice, bueno es alabarte, oh Jehová, lo quiero repetir, por repetir algo. A tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana. Hay una canción muy linda que de pronto se la encargo, hermano Luis, por la mañana yo dirijo mi alabanza, ¿se acuerdan? Es muy bonita y es muy antigua. Y tu fidelidad cada noche. Hay veces que yo creo que muchos llegamos a la casa, comer y ¿cuál Dios? Y hay muchos que lamentablemente no se despiertan. Los ataques, las cuestiones que pueden suceder. Qué bueno poder decir un Señor, gracias por este día, Padre Santo, perdóname porque te fallé. No hay día que no pequemos. Perdóname porque te fallé y esta noche la encomiendo a ti, Señor. ¿Por qué? Porque puede irse, pero ya se fue encomendado con él. Oh, si se despertó, qué bendición. Otro día más. Ya vamos otro año más. Dice la palabra del Señor, en el decacordio y en el salterio, sea con la alegría, si sube el tono cuando cantas y alabas y exalta el nombre de Dios, no hay problema. No podemos quitarle el gozo tampoco a las personas cuando quieran hacerlo dentro de un orden, obviamente. Pero es bueno demostrar la alegría. Y el hermano les estaba enseñando unas canciones que son alegres. Y uno debe ser alegre también, hermanos. A mí me encantan las canciones alegres, le confieso. Pero dentro de un orden, porque hay veces ya nos damos cuenta donde hay desorden en otras partes y no deja nada bueno, pero sí debe ser con ese decacordio que dice, o con la suavidad en el arpa, por eso hace el contraste acá. Por cuanto me has alegrado, Jehová, oh Jehová, con tus obras. La obra de las manos es hermosa, hermano, de las manos del Señor. Ahora seguimos, hermanos. Cada día el Señor nos permite despertarnos y la pregunta que yo me puedo hacer es, bueno, pero ¿por qué le doy gracias a Dios si yo estoy pasándola mal? Y hay personas que no, ¿pero qué? A mí nunca me bendice. El hecho de estar vivo es una bendición. Y no solamente el hecho de estar vivo, para nosotros el hecho de ser salvos. Mire, ¿por qué debemos de darle gracias a Dios? Lo primero que hizo, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Cosa que muchos multimillonarios no se dan ese gozo, hermanos. Entonces, Señor, gracias porque moriste en la cruz por mí. ¿Quién se imagina, hermanos, desde el vientre de la mamá ya ahí estábamos llamados a ser salvos desde el vientre de la mamá, hermanos? Dios lo tenía todo preparado. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ya no hay riesgo de que nosotros vayamos a parar al infierno, nunca jamás, hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos sellados en el momento en que creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. Ya nos sellamos. Nos sellaron. Alguien me dijo que si salvo una vez y salvo por siempre. Claro, salvo una vez y salvo por siempre. Bueno, ¿y si peco? Pues si peca se somete a la disciplina de Dios, que es distinto, porque no va a perder la salvación, pero sí va a recibir la disciplina, porque el padre que ama a sus hijos lo disciplina. Pero salvo, pero también el Señor nos dice salvos una vez, salvos por siempre, pero también santos una vez, santos por siempre. Separados del mundo por siempre, hermano, no por 8 días, ni por cada domingo, ni por siempre también separados del mundo, o sea, cada vez buscando más santidad para con Dios. También porque debemos dar gracias, porque tenemos seguridad eterna, hermanos. Hay iglesias o predicadores que predican la pérdida de la salvación. ¿Sabe quién tiene pérdida de salvación y quiénes la pierden? Los que nunca la han tenido. Porque el que la ha tenido sabe que Juan 3:16 es una realidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas viva
Eternamente, no por cada 8 días o por si peca o por si no peca. Es claro, yo sé que es un riesgo predicar la gracia, porque se puede abusar de la gracia. Entonces, como yo soy salvo y el Señor me perdona, yo puedo pecar y no, no, porque lo va a disciplinar. Ahora, si lo va a tomar como terapia de que peco y me arrepiento y peco y me arrepiento, no ha sido salvo. La gracia le permite cosas, pero no abusar de la gracia. Entonces tenemos seguridad eterna, nos ha dado dones espirituales. Yo siempre les he dicho, hermanitos, que ahí en la banca hay dones espirituales, hay que sacarlos para el servicio de la iglesia. Dones espirituales. ¿Cuáles son? Los de servicio, los de enseñanza, los de exhortación, los de misericordia. Ahí hay dones en Romanos 12:6, están los dones espirituales para la iglesia. No se vaya a coger a los dones de Corintios, de los Corintios, porque fue primero Corintios y después se escribió Romanos. Aunque aparezca Romanos primero se escribió Corintios. Como hubo tanto desorden con los dones, en Romanos, la doctrina de la iglesia, Pablo nos coloca los dones para hoy. Y ya no está ni el don de lenguas, ni el don de sanidades, ni el don de milagros. Porque eran dones espectaculares. Y eso es lo que busca la gente, los dones espectaculares. Muy poco les interesa el de servicio. A muy poco les interesa el don de visitar, de consejería. Y son dones que están ahí, hermanos, y hay personas que de pronto los pueden tener. ¿Por qué más debemos dar gracias a Dios? Porque disfrutamos de una relación personal con Dios. Si uno quiere hablar con el presidente de los colombianos, los protocolos, los requisitos que hay que llenar, como que no me dan la oportunidad. ¿De dónde acá? ¿Usted qué va a hablar? No, habla ya con la doctora, o hable con el doctor, o hable con el asesor, pero el presidente no, ¿qué va a hablar con...? No. Entonces, disfrutamos nosotros, no podemos hablar fácilmente con el presidente, pero sí podemos hablar con Dios en el momento que lo anhelemos. Podemos hablar, es increíble que podamos hablar con el Creador cuando usted quiera. ¿Cómo? Él le habla con la palabra y usted le habla con la oración. El día, a la hora, 24 horas al día tiene abierto el despacho. ¿Por qué más debemos dar gracias a Dios? Porque gozamos de la paz de Dios en nuestros corazones. ¿Qué es la paz de Dios? Entre otras cosas, tranquilidad de conciencia. Los cristianos tenemos tranquilidad de conciencia. Nada nos acusa. A los cristianos nada nos acusa, hermanos. Tenemos tranquilidad de conciencia. Podemos acostarnos en paz y levantarnos en paz porque nuestro Salvador en la cruz arregló toda la situación. ¿Sabe por qué no podemos tener dificultades con el pasado? Por 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas. No tenemos nada de recuerdos del pecado, nada que nos atormente, no tenemos nada que nos remuerda porque Él nos perdonó los pecados pasados, presentes y futuros. Nada nos debe remorder la conciencia a los cristianos, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, tenemos paz, tenemos gozo en nuestro corazón porque Él nos salvó. O sea que nosotros no podemos estar ni complicándonos la vida, ni amargados, ni resentidos, ni con remordimiento, ni que llegó la Navidad y a llorar porque no hay quien me regale, ni tengo quien me quiera. No le crea. Cristo lo ama profundamente, hermano. O sea que no le busque. ¿Por qué más debemos dar gracias a Dios? Porque el Señor nos ama incondicionalmente. Uno para amar a las personas les pone ciertos requisitos. Sí, pero ya sabe. Lo invito a mi casa, pero no vaya a chasquear. Le pongo condiciones para un plato de sopa. Y le ponemos condiciones a todo, hermano. Y sabe que el Señor es incondicional. Imagínense donde Él nos pusiera condiciones. Como no tenemos ningún problemita, ni ninguna mañita o manía, como fuera, pero Él nos ama incondicionalmente, hermanos. ¿Por qué más debemos amar a Dios? Faltan dos. Porque Él provee para nuestras necesidades. Tenemos un Dios proveedor, hermanos. Eso no quiere decir que cada que yo abra la boca me va a soltar lo que yo quiera. Porque también debe estar de acuerdo a su voluntad y ajustarse a su voluntad según 1 de Juan. O sea, pero nos ama.
Él no nos va a dejar morir de hambre, ni nos va a dejar andar desnudos, ni arrastrándonos por una calle. Dios nos ama como hijos suyos. Otra cosa es que nosotros somos los que nos ponemos las dificultades. Yo creo que hay mucha bendición retenida, pero no es por culpa de Dios. Es por nuestra culpa que están retenidas las bendiciones. Y porque se nos ha dado la palabra de Dios, la fuente de todo conocimiento y sabiduría, hermanos. La persona que quiera tener todo el conocimiento y la sabiduría de Dios, aquí está. Está la mente de Dios. Por eso dice Corintios que tenemos la mente de Cristo. En la medida que yo entro Biblia, estoy pensando más como Jesús, más como Dios, me estoy acomodando más a los criterios de nuestro Salvador y de nuestro Creador. Es en la medida que yo tenga Biblia en mi corazón que me parezco más a Cristo. Pienso más como Él, porque claro, sé qué le gusta, qué no le gusta, qué le disgusta, en la medida que yo conozco la Biblia. ¿Por qué? Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para darle gracias a Dios de corazón? Como que algo que me motive, que me mueva. Entonces vamos a ver lo que pasa cuando nosotros creemos. Esto ya lo he repetido, pero es clave en la vida nuestra como cristianos. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero que nosotros hicimos fue que alguien nos habló de Cristo. Ese que están celebrando hoy el nacimiento muchos. Ya creció. No hizo ningún milagro de niño. Fue después de su ministerio, después de los 30 años. O sea que el divino niño no hace milagros. Creció, vivió su vida, fue al templo, acompañó a sus padres. Nosotros conocimos la vida de Jesús, hizo milagros, dio de comer a miles. Finalmente murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el Cristo el que nosotros creemos. Eso es Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, mire cómo lo envió, a morir, aquí está la cruz, sepultado por nosotros. Todo el que cree en esto será salvo. Amigo, usted que nos está viendo por Face, esa es la salvación, creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. En ese orden de ideas, al creer nosotros esto, hermanos, al mirar nosotros esto, al creer en esto, ¿qué pasa cuando creemos en esto? ¿Somos qué? Amén. En el momento en que nosotros creemos, dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, ustedes y yo, habiendo oído la palabra de verdad, porque hay palabra de mentiras, hay predicaciones mentirosas, y hay partes y hay sinagogas donde predica Satanás, hermano, y ahí los tienen embolatados. Pero donde se predica el Evangelio de verdad, el Espíritu Santo está presente. Dice que habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, porque una cosa es oírlo y otra cosa es creerle. Hay personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios. ¿Por qué? Porque no le creen a la palabra. Y es bueno saber nosotros que hemos oído el Evangelio y hemos creído en el Evangelio, y entonces en el momento de creer fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Les voy a explicar brevemente eso. Este es el corazón de nosotros los creyentes. Este es el músculo que bombea sangre. Este es el corazón de nosotros. Cuando a uno le están hablando del Evangelio, uno abre el corazón y entra el Evangelio a la mente, al corazón. Cuando usted está atento, por eso el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga, oiga, no oiga orejas. El que tenga oídos, los sentidos para oír, oiga. Cuando usted oye el Evangelio, entró que Cristo murió por mí, que resucitó por mí, y eso me salva. Yo lo creo, Padre Santo, que Cristo murió por mí, que fue sepultado y que resucitó. Yo lo creo. Cuando le dio credibilidad a ese mensaje, viene el Espíritu Santo y lo sella para que no se le vaya a salir eso. Lo selló. Ya no hay nada, amigo. Ya, gracias a Dios, usted creyó y se salvó. Ese es el Evangelio. Y ese es el sello del Espíritu Santo que tenemos nosotros. No es por caerse, no es por tirarse al piso, no es por brincar, no es por salir por encima de las ventanas, sino es simplemente por creer. El Espíritu Santo entra y lo sella. Y esa es la salvación.
Ahora sí, con la salvación, es posible que yo empiece a pensar qué es ser grato y qué es no ser grato. Tal vez antes no, pero ahora sí, porque ya tengo el Espíritu por dentro. Entonces me hablaron del mensaje que es la palabra de Dios en el momento en que yo estaba atento y me gustó y me encantó y recibí el mensaje. En ese momento sucedió algo. Vino el Espíritu Santo rápido, hermano, y me selló. Los que estamos aquí, si hemos creído en Dios y en Jesucristo, todos tenemos el Espíritu Santo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo el Espíritu Santo, ¿por qué mi vida es como tan gruñón? ¿Por qué mi vida es tan triste? ¿Y por qué cometo estos pecados? Eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté ahí, pero está ¿qué? Contristado por el pecado, porque es una persona. Y cuando nosotros pecamos, si bien es cierto el Espíritu no sale de mi vida, se contrista, entonces está ahí todo aplacado. Entonces cuando yo le empiezo a quitar el pecado a mi corazón, cuando renuncio al pecado, cuando me arrepiento, cuando confieso mi pecado, comienzo a quitarme como arandelas de mi corazón, de mi mente, y el Espíritu Santo empieza a avivarse otra vez en mí y me hace ser un cristiano feliz, gozoso, a pesar de los problemas y de las circunstancias. Soy feliz porque el Espíritu Santo está avivado en mí. Hay personas que creen que avivamiento es escándalo. Uy, en esa iglesia sí que hay de avivamiento porque caen en el piso, se levantan, gritan, rompen los vidrios. No, avivamiento es otra cosa. Mire, el Espíritu Santo trabaja o actúa con gemidos indecibles en el corazón de las personas. O sea que en una paz impresionante. Pero claro, hay gozo y hay felicidad interna cuando se tiene el Espíritu Santo. La gratitud honra a Dios. Voy a leerles la primera parte del Salmo 50, 23, que dice: el que sacrifica alabanza me honrará, dice el Señor. El que sacrifica alabanza me honrará. Esa gratitud se va a reflejar y me va a honrar cuando sacrifica alabanza. En el Antiguo Testamento sacrificaban animales en acción de gracias. Ahora ya no necesitamos sacrificar animales, sino necesitamos es ser gratos y honrar a Dios con nuestra gratitud. Al Señor, yo no sé, hermano, si a usted le gusta cuando le cede el paso a alguien, cuando tiene un gesto de cortesía. Yo no sé si a usted le gusta que le digan muchas gracias. ¿O no le parece aburrido cuando dice, pero no da ni las gracias, hermano? ¿No le parece harto? Pues igual Dios, hermano. ¿Qué le hace creer que a Dios no se siente cuando uno no le da las gracias, hermano? Entonces, cuando hay ese sacrificio de alabanza, de oración, como hacían en el Antiguo Testamento, nosotros ya no lo hacemos con animales. Había acción de gracias. Nosotros ahora con nuestros actos, con nuestro testimonio, honramos a Dios, glorificamos a Dios y con nuestra gratitud. Y esto debe empezar desde pequeño, hermanos. Solo hay un camino recto para esta gratitud. Mire lo que dice la palabra: instruye al niño en su camino. Instrúyelo. Y una de las instrucciones es enseñarlos a orar. Enseñarle la palabra. Compartirle la palabra. Instrúyelo desde niño, hermanos. ¿Sabe cuál es el problema que vemos en los estadios, en las calles? Los problemas que vemos en los conciertos, las puñaladas, las muertes que vemos, que se perdió la esencia de adorar a Dios y de ser gratos con Dios. Pero le voy a decir una cosa, hermanos. Si desde niños los educamos en la vida espiritual, aún, hermanos, y cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Vamos a darle un dulce. Entonces, ¿qué pasa? De niños les inculcamos y aún de viejos, hermanos. Yo sé que mi querida madre me está viendo en Casanare, pero ella nos llevó a la iglesia pequeños y ahí nos sentó.
Y tal vez Dios quiera que este sea una parte de ese amor de Dios. Y ojalá mis hermanos también puedan llegar un día a alabar, a glorificar a Dios y por qué no a predicar el Evangelio. Pero fue desde pequeños. No vayan a creer, hermanos, que estos niños que están aquí hoy en día no se les está quedando nada. Créanlo, hermanos, a ellos se les va quedando. Y aun cuando lleguen a viejos, ellos van a guardar respeto con sus padres y con Dios. El asunto es que se perdió el respeto. El asunto es que no hay autoridad y no podemos venir y arrodillarnos y orar y pedir oraciones para que cambien las personas, porque la única forma en que cambien las personas es con el Evangelio. No a punta de ruegos ni de oraciones, ni... Sí, la oración Dios la mira y la escucha, pero el testimonio, la disciplina y aún la vara es la que levanta a hombres y mujeres de bien. Como se perdió eso, ahora como desafortunadamente los padres entregaron sus hijos para que otros los críen, y cuando van creciendo les van dando 1,000 o 2,000 pesos y váyase para internet, y lo primero que hacen es que le compran todas las entretenciones, y claro, les dañaron su vida, hermano, no crea que eso es mentira. Pero los niños que tienen el televisor, los niños que manejan internet solo, los niños son los grandes problemas y catástrofes sociales, hermano. No porque no lo use, sino porque debe ser regulado por los padres. Pero se perdió toda autoridad. Y hoy en día, para quitárselo de encima, tome. Por eso nosotros no tenemos escuela dominical. Ahí los van acostumbrando a que respeten a los adultos hasta que ellos... Hay niños que molestan, yo entiendo, mientras van creciendo. Mientras se van acoplando, porque es que tenerlos... No es fácil tenerlos 20, 30, mucho menos una hora. Es una hazaña tener un niño. Si los adultos cabecean... ¿Cuánto más un niño? Pero tarde o temprano ellos van aprendiendo. En cambio, si les ponemos una escuela dominical, la profesora se pierde la enseñanza, los niños no se pueden decir nada porque el hermano es el que diezma, y si se le reprende el niño no vuelve a la iglesia y se nos va el billete. Entonces nosotros no le jalamos ni a eso, ni a lo uno ni a lo otro. Ahí nos vamos levantando. Mira, acá están niños que se le vinieron desde pequeñitos. Ernesto, que está aquí, lo sabe, y Adriana, John lo sabe con sus niñas, desde pequeñitos vinieron y ahí están en la iglesia ya. Ya pasaron de los 15 años. Pero conocen la doctrina y nunca se les va a olvidar. Pueda que mañana no vayan a la iglesia por un tiempo, la academia sea primero, pero siempre van a tener en su corazón lo que vieron desde niños. Ellos son el reflejo nuestro, hermanos. Ahora, las preguntas más frecuentes que nos hacen, y siempre le han preguntado a uno en la calle, de otras iglesias y de acá, hermano, ¿será que yo estoy en la voluntad de Dios? Es que como que todo va para el revés. Yo parezco como el cangrejo, hermano. Un paso para adelante y 3 para atrás. Eso es el chiquichá que está bailando, porque vida cristiana no puede ser en reverso, en reverso. Sí tenemos caídas, no lo podemos negar, pero también tenemos un Dios que si nos caemos nos da la mano y nos levanta. ¿Cómo hace uno para saber si está en la voluntad de Dios? Y otra pregunta, ¿cómo sé si soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hago para saber, o sea, cómo es la manifestación? ¿Cómo se conoce una persona que está en la voluntad de Dios? ¿Y cómo se distingue una persona? ¿Cuál es la evidencia que está siendo llena del Espíritu Santo? Y lo vamos a ver, porque no es fácil. No es fácil, porque hay muchas personas que aparentemente están bien espiritualmente, pero deje que le suceda un problemita. Deje que lo cierren en el carro, le ganen en el semáforo y verá. Se le salió lo que tenía. Entonces, una cosa es estar verdaderamente llenos y en la voluntad de Dios. Yo tengo que mirar si estoy bien agarrado de la mano de Dios o no, a través de la oración y a través de la lectura bíblica, y también a través de la alabanza. Yo tengo que mirar y revisar esa parte. Entonces dice Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo puede haber una evidencia? Mire el resultado, hermanos, está enseguida. ¿Cuál es el resultado de una persona llena del Espíritu Santo?
que habla entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, no quejándose ni refunfuñando. Mire lo que es lleno del Espíritu Santo. Aquí comienza. La persona, claro que sufre, claro que tiene que callar cosas, claro que tiene que cerrar por momentos los labios. Yo quisiera decir, no lo diga, porque el testimonio puede quedar en el piso. Entonces dice que hablando, son como los gerundios que llaman, no vengo a hablar de gramática, pero terminan en ando, ando, ando. Hablando, cantando, alabando. Y mire el 5, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y colocaron abajo esto: someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero entre ese someteos y en el no os embriaguéis, no embriaguéis está de primero y someteos está de último, en la mitad colocaron dando gracias. O sea que podemos cantar, alabar y glorificar dando gracias a Dios. O sea que para Dios alabarle, cantar salmos, hablar, es darle gracias a Dios. Ahora, ¿por qué colocó someteos? Esta es una de las palabras más difíciles en el idioma de los hermanos y de la humanidad. Yo no me someto. Yo no me someto a nadie. ¿Y sabe qué pasa con la persona que no se somete a nadie? Sufre. Ahora, lo que pasa es que está como mal interpretada la palabra sometimiento. Entonces, la mujer, cuando dicen las mujeres, las casadas estén sometidas al marido, quiere decir que están sometidas a que les casque, que las humille, las arrastre y le pase otra por el frente. No ese es el sometimiento, está mal interpretado. Entonces le tienen miedo a la palabra sometimiento. Y entonces los hombres también vamos a encontrar lo que dice en la parte del 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mi esposa se somete a mí en el sentido del afecto matrimonial y yo me someto a ella. O sea que es mutuo el sometimiento. Lo que pasa es que se predica más bien sobre las mujeres, ¿no? Sométanse. Pero mire que el sometimiento es mutuo. ¿Cómo hago yo para someterme? ¿Cómo hago yo para...? Mire, hermanos, interpretemos el pasaje que estamos mirando. ¿Cómo hago para someterme? ¿Cómo hago para dar gracias? ¿Cómo hago para cantar? ¿Cómo hago para alabar? ¿Cómo lo hago? Con la llenura del Espíritu Santo. No puede ser de otra manera. O sea que si yo no estoy actuando así, si yo no hablo con mis hermanos con salmos, ¿cómo hago para hablar con salmos? Claro, yo no me voy a poner a decirle, hermano Jorge, ¿cómo lo va? ¿Cómo le va? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni... Y al otro día me lo encuentro, bienaventurado, hermano Jorge, el Señor es mi pastor, nada me... No. Lo que pasa es que tenemos conversaciones espirituales edificantes, es lo que está diciendo. Porque hay veces nos encontramos con personas y hablamos y hasta rajamos de todo lo que se nos aparezca y no tocamos nada bíblico. Entonces no está el Espíritu Santo en mí, hermano, ni estoy en la voluntad de Dios. Estoy en la carne, no estoy siendo controlado ni dirigido por el Espíritu, sino yo mismo estoy controlando mi vida. O sea, ahí Dios está por fuera porque yo me puedo controlar solo. No necesito de ti, es lo que le está diciendo. Y hay personas que no se someten ni al semáforo, ni a las normas, ni a no parquee aquí, ni a las autoridades, ni al policía, ni a la mamá, ni a la suegra, ni al consejo, a nadie, porque yo me mando solo. Está fuera de la voluntad de Dios. Está fuera de la voluntad de Dios. Y ahora se lo voy a explicar con un versículo. O sea, que cuando hay sometimiento, eso es humildad. Y someterse no es que los demás lo van a pisotear y usted va a hacer la alfombra de todo el mundo. No, ese no es sometimiento. Sometimiento es un corazón rendido a la humildad, al servicio, a callar, a soportar. Dios se encargará del resto. Porque hay personas que pueden decir, pero que toda la vida es una injusticia. No, Dios no es injusto. Tarde o temprano Dios va a actuar en favor de sus hijos. Toda la vida no va a vivir uno de estropajo de nadie, ni de trapero de nadie, no. Ni es para eso la vida cristiana. Esa no es la humildad, ni mucho menos la sumisión. Ahora vamos a mirar la evidencia de un cristiano lleno del Espíritu Santo. Ya les dije algo, ¿no?
La gratitud de un cristiano es el resultado, perdón, de un cristiano lleno del Espíritu Santo. La gratitud. O sea que un cristiano normalmente da gracias por todo. Así le regalen un lapicero viejo, gracias hermano. Por cualquier cosa, gracias, Dios te bendiga. Yo le doy gracias a Dios por Felipe, que yo le digo, Felipe, ¿cómo fue el ensayo? Bien, gracias a Dios. Fue el hermano Luis y la hermana, sí, gracias a Dios fueron, papá. Se acostumbró a darle gracias a Dios. Y nosotros debemos acostumbrarnos a darle gracias a Dios por todo. Claro, yo no le voy a decir, Señor, gracias por este dolor de estómago, no. Yo tengo que mirar y ser coherente con las cosas. Pero también ese dolor de estómago me lleva a pensar cuando no me duele, cuando estoy bien. Entonces yo termino siendo grato con Dios. Yo termino dándole gracias a Dios. Una evidencia del cristiano lleno del Espíritu Santo está dedicado a la palabra de Dios. Y la gratitud es el resultado. No puede decir que un cristiano es grato y que no le gusta leer la Biblia, hermanos. No puede haber gratitud, porque la gratitud se aprende a través de las Escrituras y en esa relación con Dios. Entonces no puede decir, no, yo soy grato, pero yo no. No. Tiene que ir lo uno con lo otro. Entonces, está dedicado a la palabra de Dios y la gratitud es el resultado. Otra evidencia del cristiano, hermano, se caracteriza por la paz en que vive y la gratitud es el resultado. Todo eso es el resultado. Una persona que vive en paz, que vive tranquila, wow, gracias Señor. Gracias Dios mío por estas cosas. Entonces siempre está, y la paz lleva a la gratitud. Está constantemente en oración y adoración y la gratitud es el resultado. Una persona que ora y que adora a Dios, aún con sus canciones, con su voz, con los salmos, adora a Dios, como resultado es una persona grata. Siempre da gracias. Se preocupa por la voluntad de Dios. Y la gratitud es el resultado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Lo que estoy haciendo está acorde a lo que Dios quiere? ¿Este vocabulario que tengo está acorde a lo que Dios quiere? ¿Esta actitud que tengo con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo, está acorde a la voluntad de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere? Entonces yo tengo que estar revisando cómo está mi vida. Y el cristiano que está lleno del Espíritu Santo tiene un espíritu sumiso, de obediencia, de humildad, de mansedumbre, que es la palabra muy difícil. Uno cree que ser manso entonces es ser menso. Ser manso es callar, soportar. Y hay veces toca ver cosas y callar y orar. Señor, tiene un espíritu sumiso. No estoy hablando del Espíritu Santo, sino el espíritu con minúscula tiene un carácter sumiso, una personalidad sumiso. Arriba está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Acá estamos hablando del Espíritu Santo, con E mayúscula. Acá estamos hablando del carácter mío, el espíritu en minúscula, de mi personalidad, de mi forma de ser. Humilde, sumisa. Mire, estos dos textos se los voy a leer así porque son muy parecidos, Colosenses y Efesios, pero tienen algo distinto. Efesios dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Mire ese verso, ahora miremos el otro. Colosenses 3:15 al 17. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí hay una diferencia. Parece que son iguales, ¿cierto? Cantando con salmos, alabando, glorificando.
Claro, uno no lo puede ni yo lo voy a corchar, y yo sí sé y ustedes no. Pero miren a ver si encuentran algo allá o acá. Así a simple, mientras yo bebo. Claro que la Biblia dice que no os embriaguéis. ¿Cuál sería? Entonces la diferencia es la siguiente, para no demorarnos. Acá me está hablando de el Espíritu Santo. Acá no. Acá ¿de qué me habla? Amén. O sea, que el cristiano lleno del Espíritu Santo, mire los resultados, da siempre gracias a y el creyente lleno de la palabra de Dios, mire los resultados, con salmos, con cánticos, agradecido. O sea, acá el Espíritu, aquí la palabra, las dos son necesarias. El Espíritu Santo trabajando y la palabra alimentándonos. Los resultados sí son los mismos. Alabanza y gratitud a Dios. Porque hay veces uno lee y lee, pero no establece algunos contrastes y algunas diferencias. Vamos a mirarlo entonces. El creyente lleno del Espíritu Santo está lleno de gratitud, y el creyente lleno de las Escrituras también está lleno de gratitud. Son los dos. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hay momentos en que usted de pronto se recuesta o se siente como que descansa un momentico. Gracias, Señor. Gracias por este momento que me das. Pero también hay momentos en que la cosa está, el asunto está pesado. Gracias, Señor, y ayúdame a salir de esto. Ayúdame a salir de esto. Y dice la palabra de Cristo, more, ¿cómo? Sin tacañería. ¿Qué quiere decir more en abundancia? Viene a ser algo relacionado con lo anterior, llenura. Allá habla de la llenura del Espíritu, aquí quiere decir llénese de la palabra, o sea, con abundancia, porque cuando uno come abundantemente se llena. Dice que en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Un hermano que tiene el Espíritu por dentro, un hermano que es grato, que anda en los pasos del Señor, reprende a otro, lo exhorta, lo amonesta con sabiduría, hermano. La otra persona no va a tener resentimiento, sino acepta. Y hacerlo, 3:17, todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor. Así sea un favor para un amigo, hermano, ayudarle a sacar una cita médica o ayudarle, llevarlo, traerlo. Hágalo todo como para el Señor, hermano. No como sirviéndole a Él, sino como sirviéndole. ¿Sabe una cosa? El que le presta a un pobre, el que le da a un pobre le presta a Dios, ¿oyó? Imagínense. Filipenses dice, este lo vimos hace 8 días, no se vayan a estresar. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando usted está tranquilo y está en paz, los pensamientos también. Pero cuando se sobresalta, ya la paz de Dios no está ahí, ya no le va a guardar eso porque se salió, como dicen por ahí, ¿no? Se salió entre los chiros. Y cuando se sale entre la ropa, viene la hecatombe. Pero aquí hay algo interesante. Veamos en el verso 6, 4 palabras diferentes para la oración, que era lo que quería Pablo, tocando un gerundio aquí que apareció. Dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea que mire la palabra peticiones. ¿A qué quiero ir? También aparece la palabra oración, con toda oración. También aparece la palabra ruego y también aparece la palabra acción de gracias. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Cuando usted vaya a orar, cuando vaya a suplicar, cuando vaya a presentar peticiones a Dios, siempre hágalo con acción de gracias. Padre, gracias por esto. Gracias por este día. Creo que me van a dar este trabajo. Creo que me va a salir este negocio. Creo que voy a tener esta amistad.
Te agradezco, Padre, para que tú estés en control de esto. Y desde ya te doy gracias, Señor. Entonces usted sale de la casa agradecido, así sea buscar trabajo, hermano, así sea contestar una demanda, así sea enfrentar el problema que sea, ya va con la gratitud de Dios, con el amor de Dios ahí. Pero eso de que se levante uno, se despierta y se toma un caldo y corra porque el bus lo deja, o Transmilenio, y se le olvidó quién es el que está controlando todo esto. Entonces, la gratitud es esencial en nuestras oraciones, es lo que quiere decir Pablo. Toda oración debe llevar gratitud. Que vamos a orar por el hermano, por la hermana, por lo que sea, por la comida, por el techo, por el trabajo, siempre, Padre, gracias por permitirme arrodillarme. Dígale así al Señor cuando usted va a orar por la mañana: Señor, gracias por permitirme hablar contigo, porque otros hoy no se levantaron. Otros no se podrán levantar, otros están en el hospital, otros en la cárcel, otros huyendo, pero qué privilegio que me das de hablar contigo aquí, Señor, en mi hogar, en mi techo, en mi trabajo. Siempre dele gracias a Dios, que a Dios le encanta, hermano. ¿A usted no le encanta tener amigos y personas agradecidas? Que es el que le encanta a uno, le fascina. A mí me gusta hablar con aquella persona porque es tan agradecida, hermano, es tan chévere. Pero cuando llegan los desagradecidos de todo el mundo, uy, no, es otro problema. Un karma, dicen por ahí. ¿Queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Ahora mírela, voy apurándole. Si nosotros nos preocupamos por la voluntad de Dios como creyentes llenos del Espíritu Santo, la gratitud es el resultado. Mire este verso, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Mírela, hermano. Sea agradecido. ¿Sabe cuál es la voluntad de Dios? Que usted le dé gracias. Que no le pelee, que no le refunfuñe, que no le, uy, ¿ahora qué? ¿Y yo qué? ¿Y por qué a mí sí? ¿Por qué no? No, Dios no quiere eso. La voluntad de Dios, según este verso, es corazones agradecidos. Está terminando el año. Ya terminó. Yo me pongo a pensar si le di gracias a mi Señor cada día o no. O solamente lo hago en diciembre, o solamente lo hago el domingo. Dios quiere siempre la gratitud, hermanos. Mire esto, hermanos. Si es la voluntad de Dios que seamos agradecidos, estamos fuera de la voluntad de Dios cuando no lo somos. De acuerdo al verso. Si es la voluntad de Dios que demos gracias, si yo no lo hago, estoy por fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué implica que esté por fuera de la voluntad de Dios? Que está trabajando la carne, hágale usted a su manera. Porque no quieres nada conmigo, dice el Señor. Hazlo a tu manera. Yo lo hago a mi manera. Yo soy Dios. Entonces, ¿quieres tener una buena relación conmigo? Sea agradecido conmigo. Agradezca. Si es la voluntad de Dios que seamos agradecidos, estamos fuera de la voluntad de Dios cuando no lo estamos. Conclusión: cuando un creyente no está lleno de gratitud, está muy por fuera de la voluntad de Dios. Si quería conocer qué es la voluntad de Dios, porque a mí me han preguntado, hermano, ¿cómo hago para conocer la voluntad de Dios? Entre otras cosas, porque hay otros aspectos, pero entre otros es siendo grato con Dios. Porque Dios también se va a manifestar con los que le agradecen, a los que le adoran en espíritu y en verdad. Voy a estar terminando. El apóstol Pablo habló de una decadencia allá en Romanos. Una decadencia que está viviendo la humanidad, y está en Romanos 1. Y allá leemos en 1:21a que Dios los entregó. ¿Se acuerda que dice, por eso Dios los entregó? Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y eso es lo que está haciendo la humanidad. Pueden estar celebrando su nacimiento, pero no le están dando gracias a Dios, hermanos. Fuera de la voluntad de Dios. ¿Y sabe lo que pasa cuando la humanidad no le da gracias a Dios? Empieza la decadencia en la sociedad, en el pueblo y en el hogar. ¿Quiere ver un hogar decaído espiritualmente o como? No hay gratitud. No pensamos sino en el pavo, en el paseo, en lo que sea, pero sin contar con la dirección de Dios. Entonces Pablo está diciéndole acá,
Dice que cuando un pueblo está en decadencia es porque ha desarrollado un espíritu de ingratitud. Usted verá que la cantidad de personas, hermano, ahora, hoy la cantidad de enguayabados, la cantidad de ruido mañana otra vez por la noche, según eso la gente está feliz. No lo crea, están fuera de la voluntad de Dios. Están equivocados. Los cristianos estaremos dentro de la voluntad de Dios, hermanos, aguantando el ruido de los demás, pero Dios tarde o temprano también pasará la cuenta de cobro. Y mire esto, hermanos, lo que Pablo le dice a Timoteo, ya estoy en la parte final. ¿Cómo va a ser la humanidad antes de la venida de Cristo? Váyase un momentico a 2 de Timoteo capítulo 3, hermanos. Les voy a leer. Les voy a leer lo que dice ahí. Dice, también debes saber esto. ¿Estamos ahí? 2 de Timoteo capítulo 3. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entre todo este peligro y entre todo este carácter tan abominable que hay una palabra. 2:2. Ingratos. ¿Sabe cuál va a ser una de las características de lo que viene? Entre todo lo malo, la ingratitud. Van a ser peores con Dios, hermano. Ya no quieren ni que se mencione a Dios, como les dije. Ya están quitando la palabra antes de Cristo y después de Cristo de todo término, no lo quieren saber más. Ahora va a ser era común o antes de la era común para no ofender a los que no creen en Dios o en Jesucristo. Entonces se van a empezar a cambiar muchas cosas. Pero entre todo este revuelo que estamos viendo en la sociedad, la palabra ingratos viene acompañada de nada bueno. O sea, hermanos, que cuando uno está actuando ingratamente con Dios, casi que se está identificando con este tipo de personas. Está como acomodándose más a ellos. Y eso es lo que va a pasar en el tiempo final, que va a haber una ingratitud. Entonces ya viene el tiempo final. Descomposición total. Cuando dice que serán hombres amadores de sí mismos, ya el hombre está buscando más su belleza, su parte física, y la mujer que el que le dio la vida y la belleza. No porque no necesite de pronto de algunas cosas, pero se dedicó más a esta parte, al sí mismo, el culto al yo, antes que la adoración a Dios. No porque no cuide el cuerpo, no, y pueda hacer ejercicio, pero no el culto al yo. Finalmente, Pablo era un hombre controlado por el Espíritu Santo. Pablo practicaba lo que predicaba, oído a esto, practicaba lo que predicaba. Pablo fue el que más escribió en el Nuevo Testamento, sus cartas están llenas de gratitud. ¿Y usted sabe desde dónde escribió Efesios, Colosenses, Filipenses? Timoteo, desde la cárcel, hermano. Pablo escribió todas estas cartas desde la cárcel, la mayoría. Y en todas las cartas de Pablo, ¿usted qué ve? Acción de gracias. Gracias por esto, gracias por lo otro. ¿Y preso? Sí. ¿Y sabe cómo era la cárcel de ellos, no? Era terrible cuando los tenían en el cepo, amarrados ahí con los pies y las manos. Y aparte de eso, hombres que no lo dejaban mover para ninguna parte. Y ellos cantando y alabando a Dios. Y uno con una gripa se muere. Porque llovizna se muere. Porque hace frío reniega. Porque se le hizo otro al frente en la fila reniega. Porque lo pasó otro carro maldice. Y cristiano. Y con la Biblia. Entonces el testimonio con los demás, ¿cómo queda? Aquí termino, hermanos.
Dice la palabra del Señor: cuando una persona está llena de la palabra de Dios por el poder del Espíritu Santo, como resultado ha desarrollado una actitud de gratitud. Es una persona agradecida. Cuando la persona está llena de la palabra de Dios, está llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es la palabra de Dios, Él es el inspirador. Cuando una persona lee la Biblia, ora, se alimenta espiritualmente, es una persona feliz. A pesar de las circunstancias y los problemas, es feliz. ¿Sabe por qué? Porque conoce al dador de la vida, porque conoce al proveedor, porque es amigo del Dios del cielo, porque si es viuda, Dios pasa a ser su esposo, si es separada, Dios pasa a ser su esposo, si está abandonada, Dios pasa a ser su padre, Dios pasa a llenar todo el vacío que puede tener un ser humano, se lo llena Dios. Y entonces cuando Dios llena esa vida, la persona es feliz, porque el Espíritu Santo está avivado en su corazón. Por eso dice: da gracias a Dios por todo. Amén. Es posible que este año pasamos muchas cosas sin darle gracias a Dios. Días, semanas y meses. ¿Sabe qué quería hacer con usted al final de año? Que ojalá este servicio haya sido de acción de gracias. Más bien para recordar cómo hemos sido muchos, no todos, de infieles y de ingratos. Pero sabe una cosa, Dios sigue fiel. Dios sigue amándonos, pero llega un momento en que nos suelta también: haz tu voluntad porque no quieres la mía. Y ahí es el riesgo de la disciplina, de los fracasos económicos, sentimentales, emocionales. ¿Por qué? Porque nos soltamos de la mano para controlar mi vida y no dejar que el Espíritu Santo sea el que me guíe y me controle. Amén. Padre, gracias por esta mañana.